Bienvenidos sean todos en esta mañana a Crosspoint Español. Si nos visita por primera o segunda vez, reciba una bienvenida muy especial. Gracias por estar con nosotros. A todos los que traen la iglesia, a todos ustedes le doy las gracias por traer la iglesia a este salón. Eso es lo que me pasa por no leer. Eh, y a los que están viendo la transmisión, ya sea por cámara 1 o por cámara 2, pues le damos muchas gracias por estar en sintonía. Crosspoint Español es una iglesia para la cual es importante conocer a Dios, pero conocerlo en la manera en que Él se ha revelado en su palabra. Eso significa que a medida que nosotros conocemos más la palabra de Dios, nos vamos a dar más cuenta de lo que Él siente por su pueblo. Y yo no sé cuál es su impresión de lo que Dios siente por usted, pero mientras más yo leo la Biblia, más me doy cuenta de que el Señor nos quiere dar ánimo. Es que el Señor quiere animarnos a través de su palabra. Por ejemplo, Jesús dice en Juan 14, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Y este mandamiento de no tengan miedo, no teman, se ve repetidamente a lo largo de toda la Biblia. Yo quiero que nosotros sepamos que la intención principal de Dios para con su pueblo es impartir ánimo. Ahora bien, esto no cambia la realidad de que de vez en cuando la palabra de Dios también nos va a confrontar. Va a suceder de vez en cuando. La diferencia es que cuando Dios nos confronta a nosotros, cuando Dios confronta a su pueblo, cuando Dios confronta a usted, por quien Él envió a su Hijo, esa confrontación en verdad es una invitación. Es una invitación a confiar en Él. Una invitación a confiar en ese Dios y Padre que desea más que nada que usted sea feliz por toda la eternidad. Por eso mi esperanza es que en esta miniserie de todo corazón, si usted se siente como si Dios nos estuviera confrontando, confiemos, vamos a confiar en que el Dios que nos llama a someternos a Él es un Dios que nos ama y es un Dios que se ha entregado completamente por causa de su pueblo. Ese es el que le está confrontando en esa mañana. Por eso yo creo que la única manera en que debemos servirle es como dice la serie, de todo corazón. Nosotros comenzamos esta serie hablando, creando conciencia sobre el mayor tesoro de toda la historia. Ese tesoro es el reino de Dios. Pues ahora estamos dedicando estos domingos a ver cómo es que nuestros deseos caídos, porque aunque usted sea cristiano, aunque usted se haya convertido, aunque usted haya conocido al Señor, nosotros vamos a estar luchando en contra de nuestros deseos pecaminosos por el resto de nuestra vida. Pues ahora estamos dedicando estos últimos domingos a ver cómo esos deseos caídos tratan de sabotear su potencial en el reino de Dios. La manera en la cual nosotros cumplimos nuestro potencial dentro del reino de Dios, pues es sirviendo con nuestro tiempo, talento y tesoro. Así es como usted cumple su potencial dentro del reino de Dios. Por eso nosotros dedicamos 2 domingos a hablar sobre nuestra relación con el dinero. Y este domingo también, no, ya no, hoy no. Pero ¿por qué le dimos tanto énfasis al área de nuestro dinero? Porque Jesús dice claramente, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si nosotros vemos al dinero como un Dios, y no hay que ser rico para ver el dinero como un Dios. Si nosotros vemos al dinero como un Dios, si lo vemos como nuestro Salvador, nosotros no vamos a querer dedicar nuestro tesoro al servicio del reino. Ahora bien, pasamos 2 domingos hablando de nuestro tesoro. Así que en un domingo voy a hablar de nuestro tiempo y talento. ¿Sabe por qué voy a combinar esos dos en un domingo? Porque la manera en la cual usted sirve con su tiempo y su talento, todo eso sucede dentro de un contexto, el contexto de la comunidad. Ahora hay un problemita. Dentro de la comunidad, aparte de usted servir con su tiempo y su talento, pues también suceden el conflicto y la división.
Esas son cosas que suceden en toda comunidad de fe, en toda iglesia. Si usted está buscando la iglesia donde la gente no choca, siga buscando. Así que por eso les invito a que dediquemos esta mañana a discutir la relación que existe entre el conflicto, la comunidad y el corazón. Vamos a estar predicando de Santiago 4, versos 1 al 12. La Biblia está dividida entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Santiago se encuentra ya como para el final del Nuevo Testamento. ¿Quién escribió este libro? Santiago, muy bien. Eh, Santiago fue uno de los hermanos de Jesús. Este libro nos enseña que cuando nuestra fe es verdadera, nosotros vamos a ser verdaderamente transformados en nuestra manera de ser. Si su fe es verdadera, usted va a ser verdaderamente transformado y transformada en su manera de ser. Pues este libro entero de Santiago nos hace un llamado a que si usted ha creído en Jesús, si usted ha recibido el sacrificio de Jesús, mire, a usted le pertenece una nueva identidad. Así que eche mano a esa identidad, aprovéchese de la identidad que tiene en Jesús. Y pues una característica de esa identidad es que tenemos acceso a algo que el no creyente no tiene acceso. Tenemos acceso a algo que el libro de Santiago llama la sabiduría de lo alto. ¡Qué privilegio tan grande! Pues el libro de Santiago, ya en el primer capítulo, usted lo puede revisar después, dice que si nosotros pedimos sin dudar, Dios promete darnos esa sabiduría. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación en la que usted dice, Señor, ¿qué puedo hacer? Vamos a pedirle sabiduría al Señor y Él promete que lo va a hacer. Vamos a pedir sin dudar. Esta sabiduría puede ser aplicada pues a una multitud de situaciones. En el libro de Santiago vemos que eso se puede aplicar a la actitud que usted tiene cuando se encuentra bajo prueba. Se puede aplicar a las tentaciones que usted tiene que confrontar. Se puede aplicar a cómo usted debe tratar la gente justamente y no tratar mejor al que tiene más dinero. Todo eso lo vemos en Santiago. También habla sobre cómo podemos aplicar la sabiduría del Señor a lo que sale de nuestra boca. Una persona que controla su boca, eso sí que es un milagro del Señor, ¿verdad? Cada vez que yo digo algo, yo, ay, otra vez, tengo que pedir perdón. Pues en el capítulo 4 vamos a mirar el otro lado de la moneda. Vamos a mirar el otro lado de la moneda de la sabiduría. Vamos a ver el daño que nosotros le hacemos a la comunidad cuando nos dejamos arrastrar por nuestros deseos. Vamos a ver lo que sucede cuando aplicamos la sabiduría del mundo, cuando aplicamos la sabiduría con la cual nosotros nacemos de fábrica. ¿Sí? Bueno, algo que distingue a la sabiduría del mundo es que esa sabiduría tiene un combustible en específico. El combustible de la sabiduría del mundo es la ambición egoísta. Pues de la misma manera en que usted ve a un comentarista deportivo la mañana después que su equipo fue derrotado y usted está viendo a ese comentarista deportivo dar los detalles de cómo su equipo fue derrotado, pues de esa misma manera Santiago comienza el capítulo 4 dándonos un post-mortem. Es el post-mortem de un conflicto. Pues él comienza con una pregunta retórica. Vamos a leer juntos en Santiago 4, 1 al 12. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Perdón, la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres.
o almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Voy a repetirlo. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Esta es palabra de Dios. Padre, tú amas a tu pueblo y nos amas de una manera especial, Señor. Tú nos amas irrevocablemente. Ese amor nunca va a terminar. Tú amas a tu pueblo inalterablemente, Señor. En ningún momento de mi vida me vas a amar más de lo que me amas ahora, aun cuando esté más santificado. Y nos has amado, Señor, desde la eternidad pasada. Tu amor es especial y tu amor es inigualable. Así que, Señor, yo apelo a ese amor eterno, a ese amor irrevocable. Yo apelo, Señor, pidiendo que todos nosotros aquí podamos recibir tu palabra, que la podamos entender y que nos podamos someter a ella. Nos ayudas en eso, Señor, te rogamos. Derrama tu espíritu en medio nuestro, sobre cada una de las personas aquí, Señor. Derrama tu espíritu para que ninguno de nosotros aquí se ponga defensivo cuando tu palabra se ponga un poquito difícil de masticar. Señor, ayúdanos a sujetar nuestros deseos y nuestras ambiciones a ti, a tu reino, a tu majestad y a tu voluntad. En el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Uno de los primeros cuentos que yo aprendí de chiquito es el cuento del cascabel del gato. Ese cuento se trata de un grupo de ratones que están teniendo una asamblea, están considerando diferentes planes para ver si ellos logran que no los atrape el gato de la casa. El gato de la casa les estaba dando candela. Pues uno de los ratones propone, bueno, vamos a colocarle un cascabel, una campanita en un collar alrededor del cuello que pueda avisar cuando el gato se esté acercando. Y todos los ratones dicen, genial. Tremenda idea. Ahora yo sé, cuando digamos el tilín, 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 sabemos que el gato se está acercando. Tremendo. Bien hecho. Buena manera de pensar. Todos aplauden, todos celebran, hasta que a un ratón se le ocurre preguntar, ¿quién se va a ofrecer como voluntario para ponerle el cascabel al gato? Pues en ese momento todos los ratones ponen excusas. La celebración se desvaneció. Usted se ha encontrado tratando de resolver un problema en el cual usted sabe cuál es la solución, pero no está seguro si tiene la fuerza de voluntad para aplicar esa solución. Sí, gracias, por favor. Pues mire,
Muchas gracias. En este momento, usted me permite que le haga una confesión. Yo me siento como si fuera uno de esos ratones. Porque este pasaje este pasaje que acabamos de leer, a mí me pone en un dilema. Y el dilema en el que me pone es que yo me estoy preguntando si yo soy lo suficientemente valiente como para decirle a esta iglesia a la cual yo tanto amo, para decirle a ustedes algo que no les va a gustar hoy. Me toca ponerle el cascabel a ustedes. Y este mensaje es que la palabra de Dios establece. Yo creo que la palabra de Dios establece que cuando usted está envuelto en un conflicto, cuando usted está envuelto en un conflicto, si usted no está prestando atención a sus motivaciones interiores, entonces el problema principal es usted. Cuando usted está en un conflicto, si usted no está prestando atención a sus motivaciones interiores, el problema principal es usted. ¿Cuántos se alegran y dicen amén? Es crítico que nos demos cuenta de eso, porque la única manera de tratar una enfermedad seria y mortal es sabiendo el diagnóstico. Usted no sabe el diagnóstico, usted no lo puede tratar correctamente. Lo mejor que usted va a hacer es tratar síntomas, si no sabe cuál es la enfermedad correcta. Pues en Santiago 4, Dios expone nuestras tendencias autodestructivas y nos deja ver cómo nosotros desechamos la sabiduría de lo alto para entonces confiar en nuestra propia sabiduría, la sabiduría del mundo, lo que termina destruyéndolo todo. Pues en Santiago 4, él comienza en el verso 1 explicando las repercusiones que vienen cuando nos enfrascamos en conflictos sin pensar en nuestra responsabilidad. Él nos exhorta a que dejemos de culpar a los demás por los pleitos en los que nos metemos y nos pregunta, comenzando en el verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Qué bueno que eso no aplica aquí. No, lo que voy a hacer, levante las manos los matrimonios que pelearon de camino. No lo haga. No lo haga. Lo bueno es que mi esposa y yo, después de 30 años de matrimonio, pues ya nunca peleamos. Eso no me lo cree ni. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Cuál es el origen? Excelente pregunta. ¿De dónde? ¿De lo mal que me han tratado a mí? Yo soy rebelde, pues la vida me hizo así. Santiago responde a esa pregunta haciendo otra pregunta. No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. O sea que los conflictos proceden de deseos que están burbujeando dentro de nosotros de una manera visceral. Deseos que combaten dentro de sus miembros. Queremos ser bien sofisticados, pero bastante primitivos. A ninguno nos gusta que la Biblia diga esto, pero la palabra de Dios nos acaba de decir que si estamos metidos en un pleito matrimonial, si estamos metidos en un pleito de familia, si estamos metidos en un pleito de trabajo, lo más posible es que la razón principal es porque nos estamos dejando dominar por los deseos y las pasiones dentro de nosotros que ya están fuera de control. Amén. Esta carta no es una carta dirigida a una iglesia en específico. La carta de Santiago es una carta universal. Así que Santiago no está hablando de una situación específica en una iglesia. Él está hablando de un problema que todos nosotros enfrentamos, aunque seamos creyentes. Y miren lo serio que es este problema en el verso 2. Él les dice, ustedes codician y no tienen. Él le dice esto al pueblo de Dios, a los judíos en la dispersión. Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio.
Qué cosa tan rara para uno decirle a la iglesia. Codician, no tienen, matan. Bueno, pastor, ya eso no me aplica a mí, hasta ahora yo no he matado nada. Hasta ahora. Recuerde que en los ojos del Señor el pecado comienza. Mateo 5. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato, bruto, anormal, ya, si vamos mejor así, gracias. Denle crédito a Valeria. Cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Si eso es verdad, yo soy merecedor del infierno de fuego recalentado 7 veces. Si eso es verdad. Gente, eso significa que ante la perfección de un Dios santo y puro, todos nosotros asesinamos en nuestros corazones lunes a viernes desde la comodidad de nuestros vehículos en medio del tráfico de Orlando. Ahora, no solo tiene que ser un asesinato simbólico, nuestros deseos nos pueden llevar a un asesinato literal. Mire, a pesar de que la Corte Suprema revirtió la decisión Roe versus Wade, la realidad es que hasta el sol de hoy millones de vidas humanas son sacrificadas en el altar de las ambiciones. En el altar de terminar los estudios, en el altar de no perder el novio, en el altar de mantener la figurita. Cuando Santiago dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, todos nosotros quedamos retratados. Pues el verso 2 continúa con más ejemplos de cómo nuestros deseos egoístas pues resultan en acciones egoístas y hasta en oraciones egoístas. Dice, ustedes son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. La mayoría de las veces que nos metemos en litigios y batallas legales, es porque estamos confiando más en la sabiduría del mundo que en la sabiduría divina. Y porque no dependemos de Dios, nuestro proveedor, nuestra fuente. Por eso Santiago nos dice, miren, no tienen porque no piden. Y entonces aun cuando pedimos, lo hacemos con intenciones corruptas. Verso 3, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. ¿Cuántos se sienten positivos y afirmados en esta mañana? Pues, el problema es que venimos ante el Señor y le decimos, Señor, en verdad yo no estoy interesado en ti. Yo no te quiero a ti. Yo quiero los cachivaches que tú ofreces. Cuando ese es nuestro corazón, el resultado es conflicto familiar. El resultado es conflicto matrimonial. El resultado es conflicto laboral. ¿Está usted envuelto en un conflicto? Ahora mismo. Piense en sus motivaciones. Interróguese a usted mismo, interróguese a usted misma. ¿Está usted metido en un pleito, en un conflicto porque otros han pecado en contra tuya o tienen tus deseos algo que ver en el asunto? Hágase ese interrogatorio. En la mayoría de ustedes, la causa de sus conflictos, como dice aquí, son las pasiones que combaten en sus miembros. Pues la seriedad de nuestras ofensas nos hace a todos nosotros inevitablemente responsables ante el Señor. En el verso 4, Santiago le dice a su público, ¿y quién es el público de Santiago? Haga así. Yo soy el público de Santiago. Me dice,
o almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No, cuando yo era joven, pues definían la amistad con el mundo como algo bastante, era siempre como que externo. Y siempre yo me metía en problemas en la iglesia porque siempre tenía el look rockero y siempre que visitábamos otra iglesia y predicaban, venían a orar a donde mía y a pedirme que me convirtiera. Yo decía, yo soy cristiano. Sí, claro que lo eres, ven, vamos a orar por ti. Así me crié yo. Me decían que la amistad del mundo es cuando las mujeres se arreglaban las cejas y se afeitaban las piernas. Que eso era la amistad del mundo. O que tocaran guitarra eléctrica o batería en la iglesia, eso es amistad del mundo también, ¿verdad? Yo quiero que usted sepa que una persona conservadora, vestida de saco con corbata, esa persona puede estar zambullida de cabeza en la amistad con el mundo. Porque la amistad con el mundo es cuando nosotros deseamos a algo más que a Dios. Ya sea placer, ya sea confort, ya sea poder, aprobación, dinero, estatus, reconocimiento profesional. Si nosotros queremos eso tanto que estamos dispuestos a sacrificar a la gente alrededor de nosotros para poderlo lograr y para poderlo conseguir. La palabra de Dios nos dice que somos amigos del mundo. ¿Oyeron eso, verdad? Y nos dice que nos estamos haciendo enemigos de Dios. Yo no sé cuál me asusta más. Y entonces compara esa ambición, compara esos deseos idólatras con la misma traición que es cometer adulterio. Y la cosa es que Dios no tiene planes de compartir a su novia. Dios no va a compartir a la iglesia. No la va a compartir con ningún otro amante. El verso 5 nos pregunta, ¿piensan que la escritura dice en vano? Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros. Él no piensa compartir a su pueblo. Pregúntese si su corazón está dividido. Y no se escandalice porque la Biblia diga que Dios es celoso. Dios es quien único puede estar legítimamente celoso y no pecar. Porque no hay mejor opción que Él. Y también porque Dios toma muy en serio el hecho de que Él nos creó a nosotros conforme a su imagen. Y entonces que nosotros lo rechacemos a Él porque queremos opciones inferiores. Esto es un problema serio en la iglesia, esto se ve en todos lados. Si somos sinceros, todos somos culpables. Yo soy culpable de pecar en contra de otra persona por mis ambiciones personales. ¿Le aplica esto a usted? Eso quiere decir que todos somos culpables de provocar los celos de nuestro Salvador. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo responde Dios a esta depravación en nuestros corazones? Podría ser justo y podría pulverizarnos a todos. Pero nuestro Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y en vez de una reprimenda, ese Señor nos ofrece un rescate. El verso 6 nos dice, Él da mayor gracia. El Señor ve la rebelión en su corazón, el Señor ve el adulterio en su corazón. ¿Y qué le ofrece el Señor? Le ofrece gracia. Le ofrece gracia. ¿A quién da esa gracia? El resto del verso 6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y por eso tenemos que venir ante el Señor sin hacer excusas. Como siempre decía Papa, declárate culpable para que te echen menos.
Tenemos que venir a donde el Señor sin hacer excusas, admitiendo la condición de nuestros corazones. Y cuando venimos ante el Señor con humildad de corazón, Él da mayor gracia. Pero es que tú no conoces cómo es fulano que ya me tiene de la vida de cuadrito. Mejor nosotros debemos comenzar reconociendo nuestra culpa en el asunto. Debemos comenzar reconociendo que hemos rechazado la sabiduría de lo alto. Por eso el verso 7 nos dice, por tanto, sométanse a Dios. Dejemos la pelea, dejemos el pleito. Vamos a someternos al Señor. Ya es hora de aceptar que nuestra sabiduría no va a dar el grado. Sí. Dice, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. O sea que cuando nosotros nos dejamos arrastrar hacia los conflictos, adivine a quién usted ha estado dejando de resistir. A su enemigo, el acusador. Ahora, el espíritu que habita en el corazón del creyente, ¿quién es creyente? El espíritu que habita en el corazón del creyente es tan poderoso que por más fuerte que sea nuestro enemigo, él va a salir corriendo si tan solo resistimos a la hora de la tentación. Es que muchas veces ni siquiera tratamos. Si usted resiste, su enemigo sale huyendo. Por eso en el verso 8 Santiago nos dice cómo podemos rectificar nuestra situación. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¡Qué garantía tan valiosa! Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. ¿Tú quieres sentir que Dios está cerca de ti? Quizá necesitas acercarte al Señor. Quizás si sientes a Dios distante es porque tú no te estás acercando a Él. Aquí está la receta para acercarnos a Dios. Dice, limpien, estoy en el verso 8, limpien sus manos, pecadores. ¿Cómo yo puedo alcanzar esa limpieza? ¿Qué yo tengo que hacer para limpiarme delante del Señor? Jesús dice en Juan 15, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Quiénes han recibido a Jesús como su Salvador y su única esperanza? Si usted es parte de ese grupo, ya usted es limpio por la palabra que ha recibido. Ahora, permanezca en Cristo y Él permanece en ustedes. Enchúfate a la fuente. Enchúfate a la fuente a través de las disciplinas espirituales, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Así es como podemos cumplir esa exhortación al final del verso 8, donde se nos dice, ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Y mire, aquí yo quedo más retratado que todos ustedes. Yo puedo dar fe de que si estamos más conectados con Dios que con los medios sociales, y esto no es en contra de ustedes, este soy yo, esto es Miguel Medina. Si estoy más enchufado a Dios que a los medios sociales, si estoy más enchufado a Dios que a Netflix, vamos a dejar de ser de doble ánimo. Porque lo que nos ofrece este mundo es lo que nos da ese doble ánimo. Nuestras decisiones, cuando estamos conectados con el Señor, nuestras decisiones son guiadas y dirigidas por el Espíritu, por la palabra de Dios y no por los valores de este mundo. Si usted se pone bajo la influencia de los valores de este mundo, eso le va a dar a usted doble ánimo. Pero Dios da esta gracia. ¿Recuerdan a quién se la da? A los humildes. Así es. Para que podamos venir ante Dios con un corazón humilde, tenemos que reconocer nuestro pecado. Y hay que tener la actitud apropiada ante esta realidad. Y mire, en este mundo donde nosotros queremos que nuestros pecados sean afirmados y reconocidos y celebrados,
Mire, los versos 9 al 10 es como si estuvieran hablando en chino, porque es diametralmente opuesto. Dice, aflíjanse, lamentense y lloren. Qué difícil es no sonar puertorriqueño. Aflíjanse, lamentense y lloren. Para que no saliera así, tuve que hacer todo el esfuerzo en mí. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Hay un momento en el cual es apropiado afligir el alma. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. ¿Por qué Dios nos pide esto? ¿Por qué Dios nos pide que tengamos esa actitud? Mire, porque Dios quiere que nos demos cuenta que Él toma el pecado en serio. Usted es salvo. Si usted es salvo, para que su culpa fuera removida, Jesús, el único hombre perfecto que nunca pecó, el Cordero de Dios sin mancha, fue necesario que para que su culpa fuera quitada, Él tuvo que sufrir una muerte cruel, una muerte violenta. Él tuvo que ser abandonado por Dios Padre en el peor momento. Dios toma el pecado en serio. Pero si Dios nos pide que volvamos a Él en humildad de corazón, es porque hay una garantía de que si venimos a Él afligidos, Él nos va a consolar. Mateo 5, una vez más. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son los que saben que vienen a donde el Señor, mire, con las manos vacías. Yo no tengo nada que traerle al Señor. Yo no tengo nada que ofrecer. Bienaventurados los pobres en espíritu. A mí me encanta siempre lo que decía mi mentor Chan Kilgore. El problema con nosotros no es que creemos que somos ricos en espíritu. El problema con nosotros es que creemos que somos clase media en espíritu. Quizá yo no soy tan moral, pero por lo menos no estoy tan en candela como fulano. Los clase media en espíritu no son bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los que lamentan la realidad del pecado en sus corazones. Cuando el Señor le muestra el pecado en su corazón, en su misericordia, ¿cómo reacciona usted? ¿Hace excusas? Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Mire, si nosotros venimos ante nuestro Señor lamentando la realidad de nuestro pecado, como dice el rey David en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Dios nos pide esto porque Él desea acercarse a nosotros, Él desea acercarse a usted. Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en ustedes. ¿Usted se da cuenta de eso? Que Dios quiere estar cerca de usted. De hecho, eso es el final en la Nueva Jerusalén, que Él va a estar con nosotros, Él va a estar entre nosotros. Él desea estar cerca de usted. Mire, en su comentario del libro de Santiago, el teólogo N.T. Wright escribe, esto es asombroso, Dios está listo y esperando. Él anhela establecer una amistad contigo, una amistad más profunda, más fuerte y más satisfactoria de lo que puedas imaginar. ¿Por qué a veces es difícil creer que Dios realmente quiere este tipo de relación con nosotros? Una pregunta. No sé, quizás quizás por ese mismo tipo de dudas que nosotros ni siquiera tomamos el primer paso. No creemos creemos que tenemos que pasar un periodo de enfriarnos con el Señor 5 días y después de 5 días de pecar, pues entonces ahí yo puedo acercarme al Señor mirando para abajo. Él da mayor gracia. Él da mayor gracia.
Pues cuando nosotros nos acercamos a Él con humildad, lo que va a suceder es que usted va a haber una renovación en su pensar. Porque cuando nosotros nos humillamos ante Dios, eso inevitablemente afecta la forma en que vemos a los demás. Si usted se acerca ante Dios humildemente, eso va a afectar la manera en que usted ve a los demás. Porque cada vez que nos metemos en un problema, pues el problema es que todo el mundo es tóxico. Yo no. Tóxico es el otro. Pues ahora, en lugar de asumir que todo el mundo está siendo tóxico y yo soy quien único tiene la razón, con mucho gozo, vamos a renunciar al trabajo que nunca se nos ofreció. El trabajo de ser juez de los demás. Mire, lo irónico de la situación es que ¿cuál es la impresión del cristiano? La impresión que tiene la gente del cristiano es que son los que más juzgan. Por eso, eso está directamente en contra de la invitación que Dios hace en el verso 11. Hermanos, vamos a leer eso juntos. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Miren lo que dice, bien interesante. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. ¿Qué significa eso? Eso está un poquito enigmático y críptico. Bueno, cuando dice que el que habla mal de su hermano se hace juez de la ley, eso significa que si yo me doy permiso para hablar mal sobre mi prójimo, cuando ya Dios dijo que eso no debe ser, que no hablemos mal de los demás, si yo me doy permiso para hacer eso, eso quiere decir que yo me considero a mí mismo como si estuviera por encima de la ley de Dios y la ley de Dios no me aplica a mí. Eso es lo que quiere decir hacerte juez sobre la ley. Esto le aplica a usted. Por eso el verso 12 concluye diciéndonos, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Ese destruir es suficiente para otro sermón, pero no. Hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Pero la verdad es que nosotros nos sentimos en plena libertad de pelar, como decimos los puertorriqueños, y juzgar a toda la gente que tenga la audacia de irse en contra de mi voluntad. Por eso creemos que Dios está obligado a estar de mi parte, no importa cuál sea la situación, aun si yo no tengo la razón. Yo soy hijo de un rey. Y entonces también creemos que Dios nos ha dado la autoridad de maldecir a nuestros enemigos. Ojalá, pero bueno, pero no es así. En la serie El Señor de los Anillos, Lord of the Rings, pues el personaje de Frodo decía que otro personaje, Gollum, que era malvado y era grotesco, decía que él merecía morir. En ese momento, el mago Gandalf le responde, muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar muerte y juicio, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. Dios me ha tratado a mí de esa manera. Dios le ha tratado a usted de esa manera. Porque en vez de recriminarnos por nuestra actitud, nos envía a Jesús, manso y humilde de corazón, para que lleve mi castigo en la cruz y para que poniendo mi fe en ese sacrificio, yo sea salvo de los deseos que me esclavizan. Esto le aplica a usted. Usted tiene acceso a eso. Juan 3, 16 y 17 nos dice,
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El equipo de adoración puede tomar sus lugares. En esta mañana, si estás entre nosotros y todavía no has creído, yo te invito a que creas y recibas vida eterna. Y también te invito a que seas libre de siempre tener que tener la razón. Te invito a que seas libre de siempre tener que ganar. Porque si hay una persona difícil en el mundo, es el Jalisco nunca pierde. El Señor nos invita a rendir el derecho a siempre ganar. Si has creído, quiero invitarte a que renueves tu pacto con el Señor esta semana, acercándote en humildad, confesando tus pecados, confesando los deseos egoístas que batallan dentro de ti, poniéndolos al pie de la cruz y participando junto con nosotros en la Santa Cena.